Muy buenos días, porque va a ser de día cuando ustedes escuchen esto. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen inicio de semana. Supuestamente hoy es miércoles. A nosotros estamos grabando este audio el domingo, pero bueno, para ustedes el miércoles y para nosotros también cuando escuchemos el miércoles, porque también nosotros lo escuchamos a veces. En medio de nuestro día a día y todo, es bastante bueno escucharlo. Al menos yo escucho cuando voy en tren, por ejemplo. Aprovecho de escuchar un rato del podcast para recordarme y refrescar todo hacia dónde vamos. Y ahí es que empiezo a analizar, a pensar un poco. El domingo hablamos de las decisiones. Y eso lo pensé cuando justamente venía en tren, que mi camino es largo para llegar al trabajo, para volver a casa. Y aprovecho para meditar un poco. Y parte de eso pues era de lo que el Señor me había dado la semana pasada. Era sobre las decisiones, lo hablamos el domingo y coincidió también justamente con lo que leímos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer el capítulo 35. Aquí está Gaby. Muy buenos días a todos. Y sí, así es. Hay que tomarnos el tiempo para meditar, pensar, como que reflexionar de todo lo que hacemos y queremos hacer para poder tomar buenas decisiones, como se decía en el podcast pasado. Así es. Y bueno, aquí estamos para un nuevo conocimiento, algo nuevo que nos puede transmitir Dios a través de su palabra. Y bueno, estamos aquí para aprender y recibir todo eso. Como siempre dejamos un mensaje, voy a dejar un mensaje inicial. Y más que todo tiene que ver con una pregunta. Están lo que nosotros conocemos como las decisiones, ¿correcto? Las consecuencias. Pero también está el propósito. Y dirán usted, ¿por qué propósito? Bueno, porque puede ocurrir que algo en lo que nos pasa en nuestra vida no tiene nada que ver con nuestras decisiones, como pasó con Job. Ah, bueno, también. Lo vimos con Job. Job no hizo nada. No. Pero fue un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando hablo de esto, a veces no vamos a tener que tomar decisiones, sino que Dios nos va a orillar al propósito de lo que Él quiera. No juro tiene que ser algo malo, no juro tiene que ser, tengo que padecer como Job porque tengo un propósito. No. Puede ser una bendición muy grande, donde uno dice, oye, yo no sabía que yo voy a ser astronauta. ni sabía que me iba a gustar esto, pero justamente se dieron las cosas, se abrió el camino y soy astronauta. ¿Entiendes? Un ejemplo. Entonces, normalmente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, un porqué de las cosas, que nosotros no lo entendemos. Quien entiende la capacidad de lo que nosotros podemos hacer, ni siquiera somos nosotros, es Dios. Que puede entender que, oye, es que Gaby es buena pintando, pero ella no lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces, el que conoce ese talento o esa parte es Dios. Y viene el propósito junto con las decisiones. Lo digo porque capaz hay muchos que les han tenido conflicto en la mente diciendo, todo lo que vivo mal y todo, tomo malas decisiones para todo. Al parecer no tomo buenas decisiones. Y no tiene nada que ver con esto. También tienen que tomarse en cuenta de que, ¿y dónde queda el propósito de Dios? ¿Dónde queda el camino que Dios me quiere mostrar? Es cierto, en vida tenemos muchas decisiones que tomar, importantísimas, que esas decisiones determinan el curso de nuestra vida, correcto. Como por ejemplo, cuando creemos en Dios, cuando confesamos a Dios como nuestro Salvador, ya nuestra vida cambió. Ya no es la misma vida que iba a ser. Ahora va a cambiar. Porque creemos en Dios y Dios ve todo. Entonces también hay que agregar a la fórmula de nuestra vida lo que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios puede hacer que cambie nuestra vida. Para bien, en muchos lugares, en mucho tiempo, puede ser bien, pero también puede ser para mal, como lo vivió Job. Porque a veces Dios, las lecciones que más valen o las que más cuestan, las que más impactan nuestra vida son las que son complicadas, situaciones difíciles. Porque ahí aprendemos una lección que, Job aprendió una lección muy grande, donde dijo, llevo una vida correcta, llevo todo bien, pero viví un tormento. ¿Y por qué era? Porque también Dios puede probar al ser humano. Les recordó como que ya va, no soy una fórmula fija.
No es una fórmula de física donde quiero calcular no sé, la velocidad de algo, necesito esto, esto y esto. Ya, punto. Dios no es así. Dios no es que yo voy, me levanto, hago un sacrificio y mientras que yo haga el sacrificio ya está todo bien. Hago todo lo correcto, hago el sacrificio y ya está listo. Tengo mi vida resuelta. No es una fórmula. Dios no es una fórmula. Vamos, si la queremos hablar de ese modo, Dios sería una variable. Donde no hay una forma de calcular esa variable. Porque no tenemos una vida, una mente tan limitada que Dios no es limitado, que no hay una forma de calcular a Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de medio comprender a Dios, pero que eso tampoco sea impedimento para mis decisiones. O sea, mi recomendación, por lo que he vivido, hacer caso a Dios sin entender. Yo decía, Señor, porque yo Argentina, ¿por qué? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Escocia? ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no sé? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué no un país diferente? Si yo no lo tenía ni siquiera en vista, ni sabía nada del país de Argentina. Y Dios permitió que viniéramos a Argentina. Estamos en Argentina ahora. Y hemos pasado momentos muy buenos, hemos pasado momentos muy malos, hemos pasado momentos de todo tipo, pero todo ha sido una enseñanza muy grande. Y si yo me hablara con el yo del pasado, le diría, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Me entiendes? Porque ha sido una bendición muy grande. Una de las cosas de las muchas cosas que en lo personal, y sé que José también, hemos aprendido en Argentina, y hemos pasado en Argentina, una de las experiencias es sanar. Sanar la cuestión del juicio que pasamos en Venezuela, claro. En lo personal cada uno. El juicio de que uno no pueda ni voltear al lado izquierdo porque ya dicen que estás mal. Claro. O puedas hablar, ver al lado derecho porque estás peor, te vas al infierno. Y es algo que hemos sanado, o que Argentina nos ha permitido sanar aquí, que no está ese dedo señalador de que te dice estás mal, eres un pecador y te vas al infierno, sino que es otra forma de ver las cosas. Y eso es una de las experiencias muy buenas que hemos pasado en Argentina. Así es. Entonces todo es parte de una consecuencia. Yo no tenía, por eso le decía, las decisiones, está muy bien las decisiones, pero también hay que meter en la fórmula del propósito. Si en decisiones fueran dicho a mí, mira, quiero que te vayas para Argentina, no, digo que no. ¿Qué voy a hacer yo en Argentina? Yo ni conozco nada de Argentina, conozco a Messi nada más. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué famoso? Y Messi no te conoce a ti, o sea. Exacto. Entonces, ¿por qué va a ser yo en Argentina, por ejemplo? ¿Entiendes? Pero entró en la fórmula del propósito de Dios. Yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a Argentina, abre todas las puertas. Se abrieron todas las puertas, ya estaba acá. ¿Entiendes? Ya sé que es invierno, sabemos que es la nieve, sabemos que es viajar, sabemos que es, ¿me entiendes? Son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿entiendes? Que nos ha ayudado a crecer, exactamente. Madurar, sanar también, todo. Entonces, metan en la fórmula propósito de Dios. Es cierto, las decisiones tienen una consecuencia, sí, todo perfecto. Hay que tomar una decisión si queremos seguir el propósito de Dios, obviamente, y tenemos que seguir su consecuencia, y a veces sin entenderlo. Porque muchas veces vamos a estar como que no entiendo lo que Dios quiere para mi vida. Pero bueno, capaz no entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Muy bien, no pasa nada. Acepto el propósito de Dios y el Señor me va a llevar a un camino que a veces ni siquiera nosotros pensamos. Así que bueno. Bueno, esa era parte de la reflexión. Ahora sí vamos por el tema. Vamos al capítulo 35. 35 del libro de Génesis. El libro de Génesis es completo. Sí. O sea, empieza hablándote, repito acá, empieza hablándote de cómo Dios y la gran magnitud del poder de Dios, que creó absolutamente todo lo que hoy vemos, y después empieza a hablarte de la familia, y de ahí empieza a hablarte de muchas enseñanzas a tomar en cuenta. Hay algo que yo he visto mucho últimamente, y es que ponen a Dios como algo inalcanzable, que como lo es, pues, si nosotros tratáramos de alcanzar a Dios no podríamos, pero con una lejanía pintan a Dios, donde casi que dicen, bueno, tuvo que venir Dios, tuvo que venir Jesucristo, porque nosotros no tenemos ni siquiera, ¿cómo se llama?
no podemos alcanzar a Dios. Dios es como el malo de la película, no sé, el como el ogro. ogro, como el... Y nos damos cuenta ahora que no es así. Que siempre ha estado la misma esencia de Jesús. Es la misma la esencia que tuvo Dios al inicio. Al inicio no existía el pueblo de Dios, el gentil, no. Todo era lo mismo. Dios le dio oportunidad a todos. Tuvo que elegir Dios al ser humano porque se transgiversó mucho. Sí, tuvo que elegir. Eligió a los que le servían, los que buscaban de él. ¿Me entiendes? Y eso se convirtieron en el pueblo de Dios. Pero siempre ha sido la misma esencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos a un Dios que ama a la humanidad. Y la ama tanto que tuvo que empezar a poner estatutos. Lo vamos a ver más adelante porque hasta ahora va muy bien. Pero llega un momento en que la humanidad sola se empieza a destruir. Siempre tienen que haber unas reglas, unos puntos a seguir. Claro. Todo, sí, porque si no, vamos a la deriva y no sabemos qué hacer. Y hacemos lo que no. Exacto. Entonces, por eso es que empezamos a ver a Dios a cambiar su modo de actuar con nosotros. Porque Dios al inicio, lo que hemos leído de Dios, es un Dios que bendice, un Dios que está ahí, que la gente buscaba cercanía con Dios y Dios estaba. ¿Ves? Y es lo que vemos, que vemos a Jacob, cómo Dios le hablaba, cómo mandaba siempre a alguien a hablar con él, a veces se acercaba a él mismo, ¿entiendes? Y vemos que había esa cercanía directa con Dios, y es algo muy hermoso, y que en realidad es lo que Dios quiere para nosotros. Que tuvo que mandar a su hijo para darnos salvación, sí, para darnos una oportunidad, obviamente, para nosotros, porque que ya nosotros no teníamos, por tanta maldad y tanta, vamos a llamarlo así, abominación que hicieron nuestros antepasados, ya nosotros ni siquiera solo por nacer fuera de esa línea, cargamos con una cantidad de pecado que traen toda esa línea generacional y no nos mereceríamos nada. Pero ahora Dios mandó a Jesucristo diciendo, ya va, no lo puedes culpar por todo lo que hizo esa gente que ni conocen ellos. Y más bien hay gente ahí que quiere servir. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y ahí mandó a Jesucristo. Pero también hay que quitarse del chip de la mente de que Dios es ni siquiera llamarle serio, sino llamarle el malo, como que el ogro. No se le puede hablar, no se le puede no lo puedo decir. No. Dios, primero, vamos a poner la primera parte. Dios mandó a su hijo. ¿Entiendes? Es cierto, Jesucristo vino a la tierra, murió, padeció por nosotros, hizo un sacrificio que no hay un valor que podamos dar nosotros para poder pagar eso. Ni siquiera dando toda la humanidad valdría lo que valió el sacrificio de Jesús. Es muy cierto. Pero Dios lo mandó. O sea, darnos una nueva oportunidad que no merecíamos ni siquiera. Exactamente. O sea, Jesucristo hizo todo el sacrificio y todo muy bien, pero el que lo mandó, el que sufrió viendo todo esto fue Dios, por amor a nosotros. Y la muerte de Jesús en esa época era como morían los peores. Sí. En cruz, en una cruz, sí. O sea, clavado sus dos manos y los en pies. Agonía. Era la peor muerte, era como estaban ahí, los ladrones. Exacto. La gente que cometía el peor pecado en el pueblo, sí, los mataban de esa forma. O sea, sí, morían de esa forma, clavados en una cruz. Exactamente. Imagínense. Y no fue ni siquiera, por eso es que no fue ni siquiera comparable, porque a todos morían en una cruz, pero no a todos lo latigaban. No, antes de eso. Peor que eso era que Jesucristo lo latigaron con unos látigos que... Y tuvo que cargar su cruz. Le sacaba los pedazos de carne. Igual cuando leamos el Nuevo Testamento, esa parte vamos a entender un poco más. Pero cada latigazo le sacaba trozos de carne, sí, le perforaba. En la punta, sí. Sí, yo estuve viendo cómo era el látigo. A los curiosos, véanlo en internet, sale cómo eran. Tenían picos y todo. En la punta tenía un desgarrador. Y todo lo que destrazaba eso era horrible. Y al punto de que no tenía ni siquiera fuerza para llevar la cruz. Imagínense. Así que bueno. Pero todo eso lo vio Dios. Porque Dios podía parar todo. Claro. Y fue un rayo mataba a todo el mundo. Claro, obviamente. ¿Me entiendes? Y Dios vio todo esto y aguantó todo esto por amor a nosotros. ¿Entiendes? Entonces,
no vean a un Dios lejano, un Dios como que no está al lado de nosotros. No, es un Dios tan, pero tan amoroso que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así que tremendo. Dime. No, están dos amigos más en el canal. Qué bueno. Así que bueno, es parte también de entender, porque mucha gente que le tiene, vamos a llamarle rencor, odio, lo que quieran llamarle al Antiguo Testamento, como que, yo no leo el Antiguo Testamento, yo leo solo el Nuevo Testamento. Ya va. El Antiguo Testamento tiene demasiada enseñanza. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros leyendo el Antiguo Testamento? Así es. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que hay que conocer a Dios, conocer cómo es Dios. Bueno, vamos entonces a leer. El título de aquí dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Y dice: Jacob vuelve a Betel. ¿Se acuerda que Betel era cuando él iba a donde Saúl? Pasó por un lugar y Dios le mandó a una persona. Vamos a hablar, no dice una persona, pero se podría decir que es un ángel, comilla, o mandó a Jesucristo, o se vino él mismo, no sé. Pero dice que un siervo de Dios vino, habló con él y le dijo que te vas a encontrar con Esaú, que no sé qué, que iba. Le dio paz y él convirtió en ese lugar, hizo un sacrificio, hizo, ¿cómo se llama esto? Un altar a Dios y le llamó al lugar Betel. Entonces, bueno, vuelve otra vez Jacob a Betel. ¿Por qué? Capaz ya no se va a quedar en el lugar ahí donde estaba, porque si no le iban a rodear. Sí, obvio. No lo sé. Aquí pensando un poco. Vamos a ver. Dice: Dios dijo a Jacob: ponte en camino, dirígete a Betel y quédate a vivir allí, donde levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan, purifíquense y cambien de ropa. Luego subiremos a Betel, donde erigiré un altar al Dios que me escuchó en el peligro y me acompañó en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que conservaban, así como los pendientes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró al pie de la encina que hay junto a Siquén. Después emprendieron camino y nadie persiguió a los hijos de Jacob, porque Dios hizo que el pánico cundiese entre las ciudades de alrededor. Los guardó. O sea, los guardó luego de lo que pasó con Dina. Sí, porque los de alrededor supieron, obviamente, todo lo que hicieron. hicieron. Al saber que todo esto pasó, bueno. Los iban a perseguir. Claro, los iban a matar a todos. Ok, seguimos. Jacob con toda la gente que lo acompañaba... un momentito. Jacob con toda la gente que lo acompañaba llegó a Luz, es decir, a Betel, en la tierra de Canaán. Erigió allí un altar y puso a aquel lugar el nombre de Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Eso hace años. Exacto. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la enterraron más abajo de Betel, al pie de una encina, la que llamaron Encina del Llanto. Al volver a Jacob de Parán Arán, se le apareció de nuevo Dios y lo bendijo diciendo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De ahora en adelante te llamarás Israel. ¿Se acuerdan cuando le dio el nombre de Israel? Correcto. Y lo llamó Israel. Luego añadió: yo soy el Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una muchedumbre de naciones nacerá de ti y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se marchó del lugar donde había hablado con él. Entonces Jacob erigió una piedra votiva en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y Jacob llamó Betel al lugar donde le había hablado Dios. O sea, le está recordando cómo fue lo que habló Dios con él en aquel entonces, que fue Betel. Muy bien. Aquí termina eso y viene un nuevo versículo que dice... ¿Título? Un nuevo título. Muerte de Raquel y de Isaac. Muerte de Raquel y de Isaac. Aquí dice muerte de Raquel, ok. Y después el de Isaac sí lo hice más abajo, pero bueno. Bueno. Muerte. Raquel y Isaac son los padres de Jacob. Lo que pasa es que me confundo, ¿no? Claro. Los padres de Jacob. Sí, porque yo dije, ¿dónde está Isaac? ¿Y dónde está Isaac? O sea, porque no hablaron más. Acuérdense que Isaac ya estaba viejo cuando le dio la bendición. ¿Verdad? Okay. Y pasó todo, tuvo hijos. Pero aquí viene otra parte. ¿Quién se hizo cargo de Isaac? Y de Raquel. ¿Y de Raquel? Esaú, que fue el que se quedó. O sea, no fue
tuvo una bendición muy grande, Esaú, y ojo, él se deshizo del yugo de su hermano y tuvo descendencia, también. A fuerza de voluntad, siguió con todo ¿me entiendes? Siguió en la tierra de sus padres y él fue el heredero, el heredero de su padre. Solo que ya la bendición de Dios no estaba ya con él, estaba con Jacob. Pero igual él, con su actitud, su esfuerzo y las acciones que hizo y volvemos a decisiones que repetir tomó, obviamente. Exactamente, volvemos a repetir que es como ganó Lea. Todo. Claro. Como Lea, que a fuerza de voluntad, sin necesidad de patrocinio. Exacto. Sin necesidad de ayuda, exactamente, lo hicieron. Ojo, Dios vio su actitud y por eso también los bendijo. Ojo, pues eso es lo importante de por eso, cuando nos va mal, ¿qué actitud va a tomar? Eso determina muchas cosas. ¿Qué actitud tomó Lea? Sentirse desdichada, ponerse mal, donde a mí no me quieren. La víctima, no sé depresión. No, de todo, ¿no? Ella era la tanto así para que tuvo 14, ¿no? Para enamorar a este Jacob, entre comillas, por lo menos. Para tener hijos. Que se quiera acostar con él. Oye, mínimo tiene que haber sido, si no es bonita, tiene que por lo menos ser muy buena. Cocinar, atendiéndolo, todo dándole lo que no le daba la otra. Pues, ¿entiendes? Entonces sí. Pues. Bueno, seguimos. El 16. Después partieron de Betel y todavía faltaba un buen trecho para llegar a Efrata cuando Raquel dio a luz. ¿No? Tuvo un parto muy complicado y mientras daba luz con dolores, la partera le iba diciendo, ánimo, que lo que viene es otro niño. Con su último aliento, porque ya se estaba muriendo, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Asimismo, Raquel es la esposa de Jacob. No sé por qué tú dijiste que la mamá. Claro, que dice, Raquel y Isaac. Claro. Que lo ves como dijo Isaac. Yo entendí que era Rebeca. No. Raquel. Okay. Así murió Raquel, a la que enterraron junto al camino de Efrata, hoy Belén. Sobre su tumba Jacob construyó un monumento funerario, el mismo que está en la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Israel partió de allí y acampó más allá de Migdal Eder. En pleno viaje fue que parió. El último. A Benjamín. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Raquel? 2. ¿Quiénes fueron? José y Benjamín. Entonces está. O sea, murió dando luz a Benjamín. Y Raquel es la que él quería. Claro, obvio. Por eso no que, muy grande. Exacto. Claro, que murió, ¿no? Son los más pequeños. Son los consentidos. Los consentidos, sí. Los últimos hijos siempre son los consentidos. Son consentidos y además con la mujer que queríamos. Bueno, obvio. Con la otra sí tuvo un montón, pero esta porque no era fértil. Y ojo con otra cosa. Con la otra no, digamos que no la quería, pero son los que vieron por él. Y lo mismo pasó con sus padres. De verdad. ¿Te das cuenta? Raquel, con Isaac pasó lo mismo. O sea, no es que no querían a Esaú. Claro, obvio, pero Raquel tenía un preferencia por Jacob. Raquel no. Rebeca. Luego se me olvidó, se me confunda. Bueno, Rebeca tenía el favoritismo con Jacob, pero quien vio por ellos fue Esaú al final, claro. Así que eso hay que tomarlo en cuenta también. Nos da una lección muy grande de lo que es la actitud. ¿Qué actitud tomo en lo que me da la vida? Vamos a poner. Porque Esaú podría haberse quedado mal porque no tengo la bendición, porque no sé qué, yo me voy de acá, ya yo no quiero saber nada de mis padres, no quiero que ellos vean cómo hacen, cómo se resuelven, que ¿cómo se llama? Que lo vea Jacob, él es el que tiene la bendición, no yo. No, él dice, ¿qué queda para mí? Dame una bendición también. Y le dio una bendición. Y salió del yugo de su hermano. Y fue próspero. Claro. Y tenía cantidad de gente. Porque decía, ¿te acuerdas cuando se iban a encontrar? Viene contando 400, creo. Ajá. Y todos así como, ay, Dios mío, nos va a matar. No, porque no tenía gente de guerra. Era jornalero. Y este Saúl se ganó todo a pulso. Entonces, ahí vemos también la diferencia también. Bueno. 22. Mientras vivía en aquella región, Rubén... Aquí se llama los hijos de Jacob. No, pero aquí falta un pedacito para... Bueno, aquí es el título, okay. Sí. Mientras vivía en aquella región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre. Y Jacob se enteró. Rubén es uno de Lea, ¿no? Sí, el mayor.
Y todavía esa mujer Man. mira. Ok. Los hijos de Jacob. Termina así. Que Sí, él lo se cual acostó llegó a antes. saber Israel, o sea, lo que Ok. él llegó a saber. Los hijos de Jacob fueron 12. Ujú, Hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ujú, Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la criada de Raquel, ujú. Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, la criada de Lea, Gad y Aser. O sea, 12 en conjunto. Sí. Pues no hablan de la otra chica, ¿Qué otro? de Dina. Hablan. No sé, ahora acuérdate que no tiene. Ah, entonces tuvo más. Hablan de los 12 hombres. Claro. Pues, porque la chica también hablaron. No, se habla de los hombres, nunca se toma en cuenta la mujer ahí. Entonces tuvo más, ¿verdad? Sí, Pero mujeres, capaz. mujeres. Porque acuérdate que las mujeres son la moneda de cambio. Sí, Nada pero más. o sea, digo, 12 hombres. Sí, Capaz tuvo más. son dos hombres. ¿Te acuerdas que yo te había comentado el tema de los apellidos? Ujú. ¿Por qué la realeza toma tan en cuenta que tiene que ser un hombre para. ¿Te acuerdas? Claro, porque sigue la El apellido se tiene que generación. mantener. Claro. Si yo me caso contigo, ¿verdad? Ya el apellido de tu Sabino. mamá, por ejemplo, Sabino. ajá, se pierden los hijos. ¿Por qué? Serían Mendoza. Los niños. Ajá, pero Mendoza piensa, Sabino. yo sé, pero si tú puedes tener un solo apellido y la gente tiene dos apellidos normalmente. Y el apellido de tu Ajá. mamá. Sabino. Era Ah, Sabino. bueno, pero vamos a poner lo normal es que tengan dos apellidos. Dios mío, qué complicado. Yo entiendo que era Sí, de sí, ajá. sí. Y se pierde cuando, por ejemplo, A la siguiente generación. yo me caso contigo, mis hijos van a ser Mendoza Sabino. Ajá. Pero imagínate que una persona que tenga dos apellidos normales, el de papá, de mamá. Ah, ya entendí. Creo. Dios mío. Ya entendí, creo que sí. Si una mujer se llama Pérez Rojas, por ejemplo, y el otro se llama, no sé, Ah, el segundo apellido Claro, se que pierde. se pierde. Ah, claro, Por por eso eso. siempre tiene que ser varón. O por eso sea, tiene que ser varón para mantener el apellido. Total. mm, Bueno, ajá. continuamos. Por eso que las mujeres se usaban como moneda de cambio. Claro. ¿Entiendes? Pues- Nada más porque al final pierden la generación con ella. Por eso que siempre como que hombres, pues, o sea, Ujú. siempre... Para mantener el apellido de la familia, para mantener el apellido de la o sea, esposa. parecía la generación Sí. de la vida. Ok. 27. Muerte y sepultura de Isaac. Ujú. Jacob volvió a casa de su padre Isaac a Mambré, cerca de Kiriac Arba, es decir, Hebrón. Esto nos damos cuenta que es un viaje que hizo Jacob Ujú. después que pasó lo que pasó con Dina. Claro, el desastre que pasó. Empezaron un desastre y tenían que seguir, ¿no? Ya no eran No bienvenidos. podían Ya que no estar. eran bienvenidos en la tierra esa. Entonces, bueno, fueron a casa de su papá Nada, visita. a visitar al menos. Hebrón, donde había vivido Abraham e Isaac. Tenía Isaac 180 años, Ujú. un montón, cuando murió, anciano y colmado de días, Ujú. y fue a reunirse con sus antepasados, sus hijos Esaú y Jacob, lo sepultaron. Ujú. Y ahí aquí termina así. Al final lo sepultó ¿quién? Jacob y Esaú, los dos. Los dos. Esos son sus únicos dos hijos, ¿no? Sí. Ellos sí no tuvieron mucho, ¿eh? Isaac, tuvieron dos. Isaac tuvo, pero con Ah, criadas, Ismael. no sé qué. ajá. Ismael, ¿no? ¿Eh? Ismael. Tuvo con la concubina, con las cosas también. Isaac. Sí. Pasa que no lo nombran porque no son Claro, hijos. son legítimos. No, exacto. Con la esposa. Ujú. Pero bueno. Aquí vemos Ujú. Vemos varias cosas que importantes Jacob acá. tuvo Primero, que ser como extranjero para allá y para acá y para acá y para allá. exactamente. Y es parte de las consecuencias de lo que hizo Jacob. Por eso que Israel, cuando vemos a Israel, se considera vamos a llamarle el único país extranjero. Ujú. Porque Israel no lo reconocen como país muchos países. En el mundo ahí está el conflicto ahorita actualmente de que Israel no es un país. Tú vas a Israel y no te sellan el pasaporte como país. Te dan un papelito, una factura o algo así. Te dicen, por tu seguridad, no te voy a poner el sello en tu pasaporte. Por si acaso vas a algún país que es enemigo de Israel, que son la mayoría. Ah, verdad. No Entonces dice vayas que a tú tener- haces allá, tú eres. No te vayan a poner como prisionero de guerra. Claro, porque si fuiste a Israel o vienes de Israel, puede ser que seas un. O sea, Nada. como una. ¿Cómo se dice eso cuando son de la CIA? Un Un infiltrado, un encubierto. espía, Ajá, cosas, sí. que vienes a Entonces- hacer guerra, pues. Por esas acciones de Jacob, Ujú. que Jacob es vamos a llamarle, el precursor de Israel, es que Israel padece tanto. Padece desde ahí
en adelante, hasta donde nosotros conocemos. Incluso en el tiempo de Jesús, Israel estaba gobernado por romanos. O sea, no era una nación como tal. De verdad. Vemos que Israel siempre estuvo en conflicto por una tierra, vamos a ponerlo así, pues. A diferencia de Esaú. Esaú tuvo su descendiente y tuvo su país, y digamos que el país de su padre, de Abraham, de todas sus descendencias, se mantuvo por ahí. Tenía su tierra y era de su tierra y punto, pues listo. Pero en este caso Jacob, si se dieron cuenta, perdió la tierra. Ya no tiene una tierra donde decir, bueno, esta es mi tierra. Porque ya no estaba ahí. Ya no estaba en la tierra de su padre. No, yo me quedé en la tierra de mi padre y de mi padre de mi padre, y ahí estamos ahí, bueno, y construimos arriba ahí la casa, la piscita, y estamos. ¿Entiendes? Ya no estaban ahí. ¿Entiendes? Ya no era lo mismo. Entonces vemos parte de las consecuencias de las decisiones que tomó Jacob. Es cierto, obtuvo la bendición, pero toda la consecuencia que obtuvo mediante esa bendición, vemos que el porqué de las cosas. Así es. Tanto conflicto entre sus hijos, porque hubo cantidad de conflicto con sus hijos, ya que estuvo con Lea, las criadas y todo, y obviamente todos conforman la tribu de Israel. Todos son el pueblo de Dios, todos pertenecen al pueblo de Dios, a pesar de que unos sean de Lea, unos sean de Raquel, otros sean de... Lea era la esposa, por más que quieran, ¿entiendes? Raquel también era la esposa también. Pero también las criadas también tuvieron y las contaron entre los 12. También. ¿Entiendes? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, porque las tribus de Israel son 12. Y es el pueblo de Dios. Cuando se habla del pueblo de Dios, se habla de 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus está Lea y todos ellos. ¿Y qué desencadenó que Lea y su descendencia fuera parte de esa bendición de ser un tribu o parte de la tribu de Israel, la parte del pueblo de Dios? Su actitud. Nos deja enseñanza la actitud de Lea, que amó a Jacob desde el primer día hasta el último día. Lo amó con todo. Le demostró donde, a pesar no es recíproco el amor. Ella demostró que con sus acciones que no, yo me lo gano, no importa. Tengo que trabajar el doble, lo hago. Si tengo que recibir rechazos, lo hago, no importa. Era tanto que Dios le cerró el vientre a Raquel. Era tanto, imagínense. Claro, porque si Dios le hubiese dado, o sea, un vientre fértil a Raquel, olvídate. Raquel no era tan bien portada que digamos. No iba a tocar no iba a ver ni siquiera a Lea. Por eso le puso esa virtud a Lea. Y ellos también vean la diferencia. Raquel no iba a hacer todo lo que hacía Lea. ¿Quién era el que movía todo? Lea. Hacía que funcionara todo. Sí, así con su actitud, con el orden, con las cosas. Entonces, Raquel no. Raquel era la niña consentida, ¿me entiendes? Ya está. Caprichosa. Muy caprichosa, exactamente. ¿Entiendes? ¿Era la que amaba? Ok, era la que amaba, muy bien. Pero por perfecto. Eso también, porque como Dios lo permitió por eso. Pero como tenía todas las de ganar, las virtudes, pues, de que, bueno, a mí me quieren, por mí fue que trabajaron en realidad, por mí es que trabajan, por mí es que se esfuerzan, entonces, bueno, yo me imagino los comentarios con su hermana, tú estás aquí porque, bueno, por milagro, porque si no te fueras a casa con nadie. O sea, porque te metieron obligada, porque exacto. Sabes que era... Que nadie te quería, nadie te iba a querer como moneda de intercambio, por eso mi papá te metió aquí engañado, ¿me entiendes? Porque ningún hombre iba a querer nada de estar contigo, que no sé qué, y así. Y entonces, todos esos comentarios, tanto que entristeció a Lea, pero ella siguió adelante con su actitud y a fuerza de y fue contada como y fue contada su descendencia como el pueblo de Dios, donde los hijos vieron por Jacob también. ¿Entiendes? No estoy diciendo que José no, obviamente, más adelante sí. ¿Ves? También es parte del propósito, porque José era parte del propósito de Dios. De Dios, claro. ¿Entiendes? Pero todos ellos pertenecían a la tribu, creo que es la tribu de Jacob. Sí. Por eso es que decimos, volvemos a lo de las decisiones. Su mamá, en este caso Lea, o sea, las decisiones que tomó repercutieron en sus hijos. La buena actitud que tuvo Lea y las buenas acciones que
con voluntad se ganó de alguna manera esa descendencia que tuvo, fue contado. Entonces Dios vio eso y lo contó como para hacerlo parte del pueblo. O sea, de ahí desencadena todo el pueblo de Israel. Eso es lo que pasó con Abraham, ¿te acuerdas también? Que también tuvo que ir la mujer. Ah, sí, la criada, la de Ismael. Ah, es la de Ismael, ¿no? Sí. Ah, la estaba confundiendo con Isaac. Sí. Entonces, vemos que las actitudes Dios la toma en cuenta también. Sí, obvio. Entonces, ¿qué actitud nosotros tomamos con las decisiones que tomamos día a día, que vemos día a día? ¿Qué hacemos? ¿Qué me va un poquito de mal? Vamos a ponerlo así bonito. Me va mal, pero por poquito. ¿Y qué actitud voy a tomar yo? No se dio el proyecto que tenía. ¿Qué actitud tomo? Perdí dinero en tal parte. ¿Qué actitud tomo? ¿Qué gobierna mi vida? ¿El dinero? ¿Qué gobierna mi vida? ¿Los proyectos? ¿El sueño? ¿La cosa? No, entonces ahí todo eso es importante. Dios lo tomó en cuenta para que fueran parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando vean un judío por ahí, acuérdense, dicen, puede ser de la generación de Lea. Puede ser la generación de Raquel, puede ser generación de... ¿Me entiendes? Sí. Pero no es ninguno mayor a otro, porque todos son parte del pueblo de Dios. Así que bueno, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, que pertenecen al pueblo de Dios. Todos pertenecen a Jacob. Y bueno, obviamente después se acomoda, vamos a ponerlo más bonito, cuál es el verdadero pueblo de Israel, pues el pueblo de Dios, de acuerdo a la genealogía y todo esto, pero el general, vamos a llamarlo así, sería el pueblo de Israel, bien parte de allí. Sus inicios parten de esta generación que vimos. ¿Cómo se formó un pueblo que pueda ser llamado pueblo de Dios? Desde una genealogía que busca de Dios. ¿Se podría formar otro pueblo de Dios? Sí. ¿Cómo? Si, por ejemplo, toda mi genealogía, partiendo de mí, marca una diferencia, en 10 generaciones más adelante, les aseguro que van a tener un pueblo que va a ser apoyado por Dios. Así. Si toda la línea generacional sirve a Dios incondicionalmente. Entonces, ahí vemos lo que se cumplió, digamos que es un requisito para convertirse en pueblo de Dios, es que toda la línea generacional sirva a Dios de corazón. Que es lo que pasó con Enoch. Sirvió a Dios de una manera increíble. Enoch, que incluso hay un libro, pero es otra cosa. Claro. Y toda la descendencia completa de Ismael. Y Matusalén. Sí. Toda esa línea generacional que lo leímos, que vimos que son un montón de personas que sirvieron a Dios. Que sirvieron a Dios de corazón. Y por eso Dios tomó esa línea generacional, esa línea, y eligió, de aquí viene mi pueblo. Porque es un pueblo que sirve a Dios. Así es. Y de ahí sale. Así que bueno, capítulo interesantísimo, bastante tremendo. Vemos la muerte ya de Isaac. Y de Raquel. Nos damos cuenta de que ¿qué hizo Isaac? No hizo mucho. ¿Qué hizo Abraham? Tampoco hizo tanto. Pero cumplen la promesa que hizo Dios con la línea generacional que hizo con Enoch, desde Enoch en adelante. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay que tomar en cuenta también eso. Puede que en tu vida seas parte de un propósito. Obvio, claro. O sea, es como eres una pieza ahí importante, pues, claro. Importante para que no que se arme todo. No tienes que hacer un mérito inmenso para poder hacer algo, sino que eres parte de un propósito que Dios tiene para bendecir a la siguiente generación. Entonces es importante porque, ojo, lo básico que hizo Abraham, Isaac y Jacob era servir a Dios y obedecerlo en todo momento. Que para nosotros nos cuesta. Sí, obvio. O sea, y obedecerlo sin estar preguntando. ¿Para qué yo vaya a Isaac? Que digo, Abraham, ¿para quién yo vaya a Isaac? ¿Y por qué tengo que matar a mi hijo? Y porque, o sea, siempre poniendo el inmediatamente, aquí que ver, sí, vamos Isaac, vámonos, listo. Entonces, eso es lo que Dios tomó en cuenta al elegir a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde ellos incondicionalmente todo lo que decía Dios lo obedecían. Con ciegamente, miedo, con incertidumbre, con duda, lo hacían. Entonces, ¿cómo
que es lo que decía yo, vamos a agregar a la fórmula de nuestra vida el propósito de Dios. Así es. Dios no dice, vete a tal lugar, miren, no pregunten, vamos. Claro. No intentemos entender a Dios, no lo vamos a lograr, porque Dios es infinito. Nosotros no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros con nuestra mente finita. Así es. Así que por eso es importantísimo. Bueno, nos vemos entonces el domingo. En vivo. En vivo. Espero que esta grabación también sea de mucha bendición para ustedes, que tengan un final de semana lleno de bendición y nos vemos el domingo. Espero que el domingo nos lleguen con testimonios. Así es. Que es lo más Recuerden, importante. pueden escribirnos, recuerden compartir también, unirse también al canal, que siempre pasamos mensajitos, cosas importantes ahí, información. Así es. Y bueno, seguimos adelante aprendiendo Así y es. también poniendo en práctica lo que aprendimos Así en es. algún momento dado. Bueno, mil bendiciones a todos. Nos vemos entonces el domingo. Espero que tengan buena semana. Chao, Bueno, chao, bendiciones.